Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Ayer hablábamos un poco, poníamos el marco más general del cambio climático y de los ODS, pero hoy vamos a intentar centrarlo en la cultura y en qué discursos y qué cosas podemos hacer para unir cultura y desarrollo sostenible. Luego la sesión de Marta sí que tendrá ejemplos concretos y experiencias inspiradoras de cultura y ODS. Y finalmente la última sesión será ya aterrizar esa práctica en cada uno de nosotros, cómo integrarlo, ¿no? O intentar establecer unos pasos para ver cómo integrarlo. Empezamos, si queréis voy a compartiros mi pantalla, ahora os veréis a todos vosotros, pero enseguida veréis la presentación. Bueno, pues hoy vamos a hacer igual que ayer, voy a dividirlo en 3 bloques. Comenzaremos hablando de la cultura y desarrollo, los antecedentes. Esta parte la voy a hacer rápida porque seguramente muchos de vosotros ya la conoceréis, pero me interesa que recorramos juntos este camino de los hitos que ha habido antes de los ODS cuando hablamos de cultura y desarrollo, porque hay una larga historia detrás, ¿no? Desde el enfoque siempre de la ONU, en este caso de la UNESCO. Luego, me gustaría que pudiéramos entre todos debatir sobre esta pregunta de por qué, cómo y para qué unimos cultura y sostenibilidad. Y ahí, bueno, pues daré unas pautas para que luego podamos debatir sobre esto. Y finalmente, hablaremos de cómo la cultura puede transformar la identidad, los relatos y caminar hacia un nuevo sistema de valores. Esta va a ser la clase de hoy, como digo, la sesión de hoy, como digo, un poco filosófica, ¿no? Bueno, el concepto de cultura, como decíamos ayer, ha evolucionado desde una concepción más clásica, ¿no? hasta este concepto, esta definición que daba ya la UNESCO, que se acerca mucho más a la idea que hoy tenemos de cultura, que es pues, un conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo y que abarca, además de lo típico que siempre pensamos en cultura de arte y letras, pues modos de vida, maneras de vivir juntos, de relacionarlos, sistemas de valores, que va a ser un concepto clave en la sesión de hoy, tradiciones y creencias. Ese es el marco en el que nosotros nos vamos a mover, y con esta idea de definición de cultura es desde la que nosotros vamos a intentar tender esos puentes entre cultura y desarrollo sostenible, es decir, la cultura en última instancia como un modo de vida, ¿no? Para llegar a esa trayectoria, para llegar a esa definición, la UNESCO recorrió un largo camino que comenzó más o menos en los años 50 y 60, cuando se pasa se amplía este concepto de cultura de una definición más ligada a la práctica artística, a la obra en sí, a un concepto más de identidad cultural. Al final tiene que ver con la identidad cultural, que va a ser otro concepto clave también en esta sesión. En los años 70 y 80, cultura y desarrollo se unen porque se comienza a tener una visión, es el boom de la cooperación internacional, y sobre esa base de la cooperación internacional se construye unas alianzas y bueno, lo que antes se llamaban unas ayudas al desarrollo, combinando la cultura y el desarrollo y viendo que realmente no puede haber desarrollo sin cultura. Hay en estos años un informe o una convención, una conferencia que fue un hito, que fue la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales en México en 1982. Y aquí os voy a leer una de las conclusiones que se sacaron. En ella se cita, en este informe final se cita, se afirma que cada cultura representa un conjunto de valores únicos e irreemplazables, ya que las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo constituyen su manera más eficaz de manifestar su presencia en el mundo. La identidad cultural y la diversidad cultural, es decir, de nuevo estamos hablando de diversidad e identidad cultural, son indisociables, y el reconocimiento de múltiples identidades culturales, allí donde coexisten diversas tradiciones, constituye la esencia misma del pluralismo cultural.
Esto es importante porque comienza a calar la idea de una cultura orgánica y de que esa cultura orgánica es diversa y dota de identidad al colectivo y a la persona, y además hay que protegerla, como si de un ecosistema se tratase, ¿no? Y al final estábamos diciendo que la cultura también es un ecosistema, ¿no? En la década de los 90 hay otro hito importante. El entonces exsecretario general de la ONU, que fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, que fue un maravilloso secretario general de la ONU, pacifista, negociador, un hombre muy importante, pues él lideró un informe que también fue esencial para que este concepto de cultura y desarrollo avanzase, que se tituló Nuestra diversidad creativa. Nuestra diversidad creativa tiene dos cosas que nos interesan para esta formación. La primera es que afirmaba que la identidad y la diversidad cultural son la base para el desarrollo de los pueblos. Los orígenes, saberes, tradiciones han de ser respetadas y protegidas. Y lo segundo, que la cultura tiene un valor esencial para la construcción de una nueva ética global, que es de lo que ahora de nuevo estamos hablando, de esa transformación de los valores y de los relatos actuales que han fracasado por una nueva ética a nivel global y el papel que juega la cultura en esa búsqueda de la ética global. Y a eso vamos a volver un poco más adelante. Ya entrando en el nuevo milenio, en 2002, de nuevo la UNESCO elabora la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, es un nuevo encuentro en 2002 y este encuentro es importante porque la diversidad cultural se declara como patrimonio de la humanidad, es decir, que tiene ya un peso y una categoría en cualquier encuentro y en cualquier negociación de la ONU y de la UNESCO muy importante. Un año antes, y ya saliéndonos un poco de todas estas convenciones de la UNESCO, John Hawkes, no sé si habéis oído hablar de él, escribe un libro que marcó un antes y un después en el sector cultural. Él era un profesional de la cultura australiano, trabajaba para la Red de Desarrollo Cultural, me parece que de Victoria, en Australia, y escribió el cuarto pilar de la sostenibilidad, el rol esencial de la cultura en las políticas públicas. Aquí Hawkes ponía al mismo nivel que las dimensiones económica, social y medioambiental a la cultura. O sea, esas tres patas que veíamos ayer que sustentan el desarrollo sostenible, él le añadía este cuarto pilar, esta cuarta pata, poniendo de manifiesto el valor y la importancia de la cultura cuando se planean y se diseñan políticas públicas. No solamente hay que pensar en lo social, en lo económico, en lo medioambiental, pero también en lo cultural. Y ha tenido una influencia tremenda en muchísimas políticas locales, regionales, nacionales del mundo entero, ¿no? Como sabemos, los ODM, que ya por entonces estaban en marcha, porque comenzaron en 2000 y acabaron en 2015, pues no incluyeron a la cultura. No había ningún objetivo específico de la cultura, como no lo hay en los ODS, ¿no? Sin embargo, esta idea de la cooperación internacional como base para la fusión de la cultura y el desarrollo sí que se trabajó desde los ODM por muchas agencias de cooperación, entre otras la Agencia de Cooperación Española, cuya identidad a partir de ese momento fue la de la cooperación cultural. De hecho, esto se materializa en todos los centros culturales, por ejemplo, que tiene actualmente la ESIT sobre todo en países de Latinoamérica, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí veis que en ese momento la entidad que se llamaba el Fondo para el Logro de los ODM, que pertenecía a la cooperación española, vinculaba el primer ODM, erradicar la pobreza extrema y el hambre, con la cultura y el desarrollo, concretamente en el respeto a la diversidad cultural. Es decir, que aunque no estaba presente físicamente en la agenda del milenio, sí que esta idea de cultura y desarrollo ya había calado y ya se estaba trabajando en la cooperación cultural, porque hay que recordar que los ODM
estaban diseñados para países en desarrollo, a diferencia de los ODS, que es de obligado cumplimiento para todos los países, ¿no? Sin embargo, no fue hasta 2013, en la conferencia de Hangzhou, en China, cuando se vincula directamente la cultura con el desarrollo sostenible y además se aboga por rescatar esa idea del cuarto pilar de John Hawkes y que sea realmente un cuarto pilar para el desarrollo sostenible. Hubo un movimiento muy importante en estos años de gestación de los ODS que se llamó El futuro que queremos incluye a la cultura, que fue una plataforma conformada por miles de gestores culturales. Yo creo que la primera vez que toda la gente de la cultura se puso de acuerdo, ¿no? A nivel internacional para pedir, demandar que hubiera un ODS específico para la cultura. Como todos sabemos, pues esta historia no llegó a buen término, no tuvo un final feliz y finalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible no incluyeron ningún ODS específico, aunque sí sabemos, y luego lo veremos, que como comentábamos ayer, ¿no? Creo que lo decía David, que hay algunas metas que sí hacen referencia a la cultura y en la Agenda 2030, en la introducción, también se hace referencia a la cultura. Alphonse Martinel, que es un especialista en cultura y desarrollo sostenible y tiene una larga trayectoria en cooperación al desarrollo, tiene un análisis muy interesante de por qué la cultura no forma parte o no formó parte de los ODS. Y yo quiero que la hablemos entre todos, si os parece bien. Yo os la voy a enumerar, pero podemos ir comentándola entre todos. Y esto es solamente un extracto, porque yo os he puesto el artículo donde Alphonse desgrana todas estas razones, os lo he puesto entero en la documentación que se anexa a este módulo, ¿vale? Él, al analizar toda la trayectoria, todo el trabajo previo que hubo para elaborar la Agenda 2030, piensa que las razones son de diversa índole y son políticas, económicas, conceptuales y otro tipo, pero sobre todo dentro de las políticas, por ejemplo, él dice que siempre ha habido en todas las agendas de la ONU, en todos los documentos de la ONU, una precaución por parte de los gobiernos a incorporar referencias culturales, ya que realmente muchos de las guerras, muchos de los conflictos mundiales, su raíz es cultural. Si pensamos en el conflicto árabe-israelí, o sea, si pensamos en un montón de regiones del mundo en las que la raíz del conflicto proviene de la cultura, los gobiernos, para lograr ese consenso, no quieren, digamos, mojarse demasiado, ¿no? en todo esto. Luego también él piensa que hay una dificultad para aceptar la diversidad cultural más allá de lo que es políticamente correcto, porque muchos países soberanos tienen grandes problemas en aceptar e integrar la diversidad cultural que tienen en su propio territorio, ¿no? También hay razones económicas, es decir, continúa hoy en día en la mayoría de los países sin valorarse el aporte que hace la cultura al Producto Interior Bruto, o sea, no se mide bien, no se presenta bien y además y sobre todo no se valora el aporte intangible que hace la cultura en materia de cohesión social, de convivencia, ¿no? Luego también él tiene una de las razones muy interesantes que dice que la visión utilitaria de la cultura al servicio de otros sectores, por ejemplo el turismo, la artesanía y el folclore, hace que eso vaya en detrimento de la propia cultura, ¿no? Como que se lo apropian otros, los méritos, entre comillas, de la cultura. Entre los conceptuales está lo que hemos hablado, lo que se entiende normalmente por cultura, y se entiende como algo que tiene que ver con las bellas artes, que tiene que ver con lo clásico, que tiene que ver con el pasado, con la historia, con la tradición, pero nunca con el presente y menos con el futuro, ¿no? Y sobre todo
ni se entienden ni se hablan de los derechos culturales. Es decir, cuando nosotros hemos hablado de cooperación al desarrollo y cómo la cultura y el desarrollo se unen, es cierto que la cultura se sigue viendo ni mucho menos como un bien de primera necesidad y sí como algo, como un bien de lujo. Es decir, hay una cierta mentalidad imperante que piensa que pues una persona en riesgo de exclusión social o un país en desarrollo no tiene, sería un lujo o un despilfarro centrarse o invertir en cultura. Siempre hay que invertir en educación, siempre hay que invertir en salud, pero ¿qué pasa con los derechos culturales que tenemos que tenemos todos y que tenemos todos reconocidos, ¿no? Pues eso no se entiende, no se visibiliza, no se ve bien, ¿no? ¿Por qué pensáis vosotros que la cultura no formó parte o no forma parte de las agendas del desarrollo sostenible, cuando hemos visto esa trayectoria, ¿no?, que hemos seguido? Cuando quedó fuera la cultura de los objetivos de desarrollo sostenible, claro, el sector cultural que había luchado porque la cultura fuese algo predominante, ¿no?, que tuviese una presencia, de repente se tuvo que reubicar en esa agenda, porque la agenda era válida y además estaba se habían comprometido por unanimidad, o sea, la habían aceptado los 193 países miembros y tenían 15 años para trabajar, no podía quedarse en ese paréntesis, ¿no? La cultura tenía que formar parte de este movimiento tan importante, global y además auspiciado por la ONU y aprobado por todos los países miembros. Entonces, yo creo que aún hoy se siguen buscando caminos en los cuales la cultura, y este es uno de ellos, ¿no?, en los cuales la cultura se integre en los ODS de una manera transversal. Pero, por ejemplo, hace poco, que por cierto también os lo pondré en el foro, salieron unos indicadores culturales, unos indicadores específicos para la medición de los ODS en el sector cultural. Es decir, que todos estos trabajos acercan un poco más la cultura a los ODS, en previsión de que después de la Agenda 2030, que vendrá la Agenda Post-30 y que, bueno, todos nosotros podremos ver, esperemos que estemos todos para verla, ¿no? Esa agenda se volverá a luchar para que la cultura forme parte. Pero es curioso, bueno, no deja de ser curioso, sino sangrante, que esté tan velada en los ODS, y esto, bueno, hay que decirlo, ¿no? Porque los que trabajamos en el mundo de la cultura vemos este potencial y al no haber sido legitimada en los ODS, pues claro, hay que todavía luchar más, ¿no? Hay una razón que yo añadiría y que también comenta Alphonse Martinel y que he olvidado de poner en la presentación, que es que el propio concepto de sostenibilidad es un concepto que viene de la ciencia, que viene más de la biología. Entonces, este concepto a nosotros como personas que trabajan en la cultura nos viene un poco alejado, nos resulta extraño este tender puentes entre la sostenibilidad y la cultura. Ahora se está comenzando a hacer, pero en principio, como siempre hemos trabajado por compartimentos, esto es lo que los ODS también quieren, esto, romper los silos, pues hasta ahora han sido dos conversaciones que no se han mantenido, o sea, se han mantenido siempre de una manera aislada, ¿no? Bueno, estábamos aquí y veíamos pues todas estas razones, ¿no?, por las que la cultura pues no ha formado parte de los ODS, aunque oficialmente no forma parte de los ODS, pero hay mucha gente del sector de la cultura trabajando desde el enfoque de desarrollo sostenible y entendiendo el papel que la cultura juega en él, ¿no? Como decía, bueno, estas son algunas de las metas, vosotros las conocéis, algunos de vosotros las conocéis sobradamente, a lo mejor otros no las habíais visto, pero algunos ODS sí tienen en sus metas menciones a la cultura, como la 4.7, la educación de calidad,
trabajo decente y económico, o ciudades y comunidades sostenibles, que habla más de patrimonio cultural y natural, ¿no? No sé si conocéis a Jasper Visser, que es un experto en museos o consultor, ya de estas profesiones modernas que tenemos, ya no sé cómo llamarle, pero bueno, él hizo un interesante desglose de las metas de los ODS y cómo se alineaban con la misión y visión de los museos en general. Es decir, luego cada museo tiene su misión y visión, pero en general el museo, ¿no? La definición de museo que da el ICOM fue el punto de partida que él tomó para alinear algunas de las metas con el trabajo de los museos. Y entonces, pues aquí las tenéis desglosadas. Las verdes significaba que lideraban el camino, las azules que podían cumplir esa meta dentro de la misión del museo apoyado por otros, y el cuadrado significaba que tenían que hacer cambios internos para poder llevar a cabo esas metas. Es un ejercicio muy interesante que además al leerlo, y esto os lo he puesto también en la documentación, al leerlo te puede dar ideas para comenzar a crear ese ejercicio de cómo alinearlo a tu propia práctica profesional o cómo alinearlo al trabajo, cómo alinear las metas al trabajo que tú haces, ¿no? Esto es solamente un ejemplo de cómo esos ODS se pueden aterrizar en un lugar o en un espacio cultural concreto como son los museos. El segundo bloque, yo decía que este camino iba a ser un camino rápido, ¿no? El de los antecedentes de cultura y desarrollo, pero me interesaba que lo recorriéramos juntos. Es por qué, cómo y para qué entonces vamos a unir la cultura y la sostenibilidad, ¿no? Teniendo en cuenta que ya hemos dicho lo que entendemos por cultura, que da forma a nuestra identidad, cómo nos relacionamos, incluye nuestras creencias, valores, todo esto, nos encontramos entonces en un ecosistema que está formado por diferentes elementos. Vivimos en un ecosistema cultural que tiene, por un lado, el patrimonio, ya sea material, inmaterial o natural. Tenemos la educación como parte de ese sistema, tenemos unos valores que compartimos, ya sean locales, regionales, nacionales o globales, tenemos unos saberes y unas tradiciones que también conforman el quiénes somos, tenemos unos géneros, ¿no? Es decir, que nos movemos en este ecosistema, pero en esa idea que hablábamos antes de la identidad y la diversidad cultural, pues al final el ecosistema cultural global en el que vivimos parece estar perdiendo diversidad, como el símil puede ser la pérdida masiva de biodiversidad, ¿no? Igual que está ocurriendo en la diversidad biológica, está ocurriendo en la diversidad cultural, se está perdiendo la diversidad cultural. En este sentido parece como si en esta era del antropoceno todo tendiera a homogeneizarse. No sé si es una impresión o compartís esta idea de que a nuestro alrededor imperan los monocultivos, ya sean de alimentos, ya sean culturales, de educación, intelectuales, ¿no? Siempre tendemos, o estamos intentando tender a la homogeneización y se está perdiendo la diversidad cultural del mismo modo que la diversidad biológica, ¿no? En este sentido, en este contexto, más bien, claro, la cultura ofrece esos espacios de reflexión y aprendizaje que son necesarios para escuchar, conversar, y que luego son los lugares desde donde se inicia ese proceso colectivo que primero pasa por una apropiación, luego pasa por una transformación y luego pasa por la acción, ¿no? Esos son como los tres hitos que hay que andar para llegar a comenzar a cambiar las cosas, ¿no? La cultura ha de ser esa base, y esto me gustaría recalcarlo porque creo que va a ser la idea, o por lo menos quiero que sea la idea que flote constantemente en este curso. Yo creo firmemente que la cultura es la base, junto con la educación, es la base desde donde construir una nueva ciudadanía global. Esa nueva ciudadanía global que
protege su diversidad cultural, pero también su diversidad natural, pero además que comprende cuál es su lugar y función en el mundo. Y luego vamos a ver cuál debería de ser entonces nuestro lugar y función en el mundo, ¿no? En este contexto, como repito, me gustaría preguntaros a vosotros por qué vosotros pensáis que hay que unir cultura y sostenibilidad. ¿Por qué, para qué y cómo? ¿Por qué, para qué y cómo unimos cultura y sostenibilidad? Nunca tampoco pensamos en educación y cultura juntos, cuando la mayoría de nosotros que trabajamos en cultura tenemos una amplia experiencia también como en el terreno de la educación, siempre, o sea, desde la persona que, desde la persona que hace o que diseña una exposición a la persona que la muestra, y estoy hablando de un museo, pero puede extrapolarse a artes escénicas, comunicación audiovisual, cualquier manifestación artística, industrias creativas, todo eso tiene un componente pedagógico muy fuerte y nunca muy pocas veces pensamos en unir esos dos conceptos, ¿no? Esos dos mundos, parece que siempre están como separados, ¿no? Una cita de Miranda Massey, que es la directora del Climate Museum en Nueva York, que es un museo pequeñito sobre el cambio climático que abrió hace muy poco, y ella decía que el ser humano como especie no está preparada evolutivamente para enfrentarse a la magnitud del cambio climático y sus consecuencias. Es decir, es tan apocalíptico y tan que somos incapaces de procesarlo. Individualmente somos incapaces de procesarlo. Entonces, la única manera de poder procesarlo es de manera colectiva, siendo conscientes que nos encontramos en un punto de inflexión y aceptando esa responsabilidad que tenemos como civilización, ¿no? Responsabilidad individual, que hablábamos ayer, no es la misma la nuestra que la de Shell o la de BP, ¿no? Pero aceptando cada uno su responsabilidad y creando a partir de ahí una cultura de la cooperación, que me parece que también ha salido ya aquí. O sea, ella hablaba de la cultura como el medio, y ahí estoy de acuerdo con Carmen, ¿no? Como ese medio para procesar colectivamente algo que somos incapaces de procesar de manera individual, que es el cambio climático, que nada más pensarlo te entra una angustia existencial que, como cuando piensas en que eres una mota en el universo, ¿no? Ese tipo de... Entonces, me parece que va muy al hilo de lo que decía Rocío. La parte del cómo y para qué unir cultura y sostenibilidad la aterrizaremos de manera más concreta y más práctica en el último módulo, que va precisamente de cómo integrar la sostenibilidad en la cultura. Yo aquí la incluí porque quería que tuviéramos este primer debate para poder comenzar a pensar sobre ello, ¿no? Sobre el por qué, para qué, porque si nos interesa el desarrollo sostenible y nos interesa personalmente y profesionalmente, este ejercicio de reflexión lo tenemos que hacer, porque si no, no tiene sentido, ¿no? El continuar en una rueda que te tienes que parar a planteártelo. En el último módulo sí vamos a hablar sobre la cultura como identidad y nuevos sistemas de valores. Nosotros hablábamos ayer de que la Agenda 2030 del desarrollo sostenible, para que sea un hecho en el mundo entero, ha de transformarse por completo. De hecho, veíamos las 6 transformaciones, ¿no? Necesitamos transformar la manera en la que nos vestimos, producimos, consumimos, nos movemos, nos alimentamos, o sea, absolutamente todo, ¿no? Esta transformación que nos pide la Agenda 2030 solo va a ser posible si se cumplen una serie de requisitos, unos requisitos materiales, como veíamos ayer, una serie de medidas, ¿no? En esas 6 grandes transformaciones, pero también 3 cuestiones que a mí me parece que están específicamente, que son específicas o son intrínsecas a la cultura, que son la identidad, de la que ya hemos hablado antes, los valores y los relatos. De estos 3 conceptos clave hablaremos en esta tercera parte del módulo. Me voy unos siglos atrás para comenzar la historia un poco más en el pasado, ¿no? Porque si lo pensamos,
prácticamente desde el Renacimiento, y corregirme si lo veis desde más adelante o más atrás, pero yo creo que más o menos el Renacimiento es el punto en el que comenzamos a tener una visión de la naturaleza como un lugar ajeno al ser humano, y seguimos hablando de la naturaleza en tercera persona, y como un lugar que está al servicio a nuestro servicio, está para que nosotros vivamos bien y estemos bien. Es como un útil para nosotros, ¿no? Esto se ve pues, en todos los paisajes estos, maravillosos y bucólicos, ¿no? que comienzan a pintar, se comienzan a ver desde el siglo XVI, siglo XVIII, pero también se ve en todos estos jardines que había en los castillos y en los palacios de los reyes, en los que toda la naturaleza está domada, está simétrica, los jardines son simétricos, los árboles están recortados, incluso los jardines ingleses románticos están estudiadamente asalvajados, ¿no? Nunca es esa naturaleza salvaje que hace que el hombre se sienta empequeñecido en ella, sino que siempre el ser humano tiene como el control, ¿no? Esto se incrementa ya en la revolución industrial, que al final es el origen de nuestra civilización. Curiosamente, lo que somos hoy en día lo somos gracias a los combustibles fósiles, y que paradójicamente parece que es nuestra perdición, ¿no? Lo que en un principio fue nuestra bendición en 1850, en 2020 es la perdición más absoluta, ¿no? Entonces, esta idea del progreso que tenía la revolución industrial, que dice José Albelda, por ejemplo, es un experto en humanidades ambientales, dice que la revolución industrial con la que comienza el mundo moderno y su dependencia de los combustibles fósiles entiende el progreso, y lo seguimos entendiendo así, ayer hablábamos de esto, como el trascender continuamente barreras en una infinita carrera. Es decir, el concepto de progreso sigue siendo el mismo que en 1850, y esto tiene que cambiar. El desarrollo sostenible no está en contra del progreso, pero el progreso se tiene que entender de otra manera, no como una carrera infinita en un mundo finito, sino hay que darle una vuelta. En este contexto, la cultura va a mirar, y lo sabemos en todas las vanguardias artísticas, lo industrial, la velocidad, la tecnología, la ciudad, o sea, lo moderno, es todo esto, ¿no? Los futuristas y todos los movimientos de vanguardia. En este marco se construye la identidad que nosotros tenemos actualmente, la identidad global. Pero ¿qué entendemos por identidad? Antes decíamos que la identidad es individual y es colectiva, y que también se forja en un ecosistema, dentro de un ecosistema que tiene unos elementos, y dependiendo del ecosistema en el que tú hayas crecido, pues tendrás unos saberes diferentes, unas tradiciones diferentes, una educación diferente, incluso una concepción del género diferente, pero el concepto de identidad es cambiante, no siempre es igual, ni individualmente ni colectivamente. Nosotros no somos los mismos que éramos hace 10 años, ni lo seremos, ¿no? Se construye y se deconstruye la identidad individual y la identidad colectiva. Una muy interesante británica que habla sobre el concepto de identidad es Ellie Davis, y ella lo hace a través de los paisajes, porque también el ecosistema cultural tiene elementos del patrimonio material, pero también natural. Ella, os leo otra vez la cita en sus palabras sobre esta serie de fotografías que ella hace. Ella dice que creció en los bosques ingleses, y dice que ha estado fotografiando los bosques ingleses durante 9 años. Estos paisajes alterados porque ella siempre introduce un elemento que no es natural, ¿no? que está ahí puesto por ella. Operan en varios niveles, son un reflejo de mi relación personal con el bosque, una reflexión que cuestiona el concepto de paisaje como una construcción social y cultural, que es lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Y la idea es atraer al espectador a este espacio y que considere cómo los paisajes en los que vivimos moldean nuestra identidad. Para transformar este mundo, que es el lema de la Agenda 2030, necesitamos transformar cosas con medidas, pero también necesitamos transformar cuestiones más de fondo,
que tienen que ver con, en este caso nos vamos a centrar con la identidad, con los valores y con los relatos. Estábamos hablando de la identidad, de qué es la identidad individual, la identidad colectiva, cómo se construye, a partir de qué. Si pensamos en esa identidad global en la que ahora mismo estamos inmersos, o pensamos en el ecosistema cultural global en el que estamos inmersos o dominante en la actualidad, podría definirse con esta magnífica obra de Barbara Kruger, que ya conoceréis, Compro, luego existo, ¿no? Es decir, somos productores consumidores frente a los cazadores-recolectores de creencias animistas que eran nuestros antepasados, ¿no? Parece que el sapiens actual en algún momento de su historia abandonó esas creencias animistas que tenían que ver con el ser humano como parte de un ecosistema, de una red, y en la que no se consideraba superior a otros seres, ¿no? A pasar a una visión del mundo mucho más antropocéntrica, en la que nosotros somos superiores al resto de los seres que no son humanos, ¿no? Harari en Sapiens y en Homo Deus, Yuval Harari, aúna un montón de ideas y de tendencias y de filosofías para al final decir que el origen, él sitúa este origen en el nacimiento de las grandes religiones monoteístas, porque es ahí donde se le dota al ser humano de capacidad divina. El ser humano es elegido por la divinidad, por un solo Dios, que lo hace a su imagen y semejanza. Por lo tanto, ya asciende a un nivel superior por encima del resto de los seres. Y entonces el resto de los seres están a su servicio. Y esa idea sigue estando en nosotros. Está tan arraigada en nosotros, individual y colectivamente, que fijaros en la definición de desarrollo sostenible, que es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes, pero las generaciones de humanos, no de los demás, sin comprometer a las generaciones futuras de humanos, no de los demás. Es decir, nos saltan las alarmas porque nuestra propia supervivencia y nuestra calidad de vida está en peligro, no porque los demás estén en algún tipo de peligro, ¿no? O sea, quiero decir que hasta ahí esa visión antropocéntrica sigue imperante, y está más imperante que nunca, ¿no? Entonces, le damos esa categoría, nos damos esa categoría o nos hemos dado esa categoría de seres superiores. Hay una filósofa y ecofeminista, o había, ya murió, australiana, interesantísima, se llamaba Val Plumwood, os recomiendo que leáis cosas de ella. Ella dice que para acabar con ese antropocentrismo es necesario cuestionarse qué significa ser humano y qué prejuicios tenemos que convierten a los demás seres en no humanos, y entonces ya se les puede tratar de una manera inferior, es decir, se convierten en otros y ya se impide una relación de igual a igual. Es un poco, el proceso es un poco similar al racismo, en el momento en que tú consideras a los otros ajenos, ya esa idea del otro te permite posicionarte en una situación más elevada, ¿no? Entonces, si volvemos a reconocer a esos seres como sujetos activos que tienen sus propias narraciones, que cuentan sus propios relatos, que tienen su propia vida aparte de la nuestra, ya dejaríamos de hablar de la naturaleza en tercera persona, todo eso es lo que cuenta Val Plumwood, y comenzaríamos a resituarnos dentro de la naturaleza y empezaríamos a ver a los demás seres de igual a igual, de manera que, como dice Sandra Mirna, que es una bióloga argentina que ganó el premio Princesa de Asturias en 2019, al final tendríamos esa visión de que todos formamos parte de un gran tapiz, todos estamos hechos con los mismos átomos que se vienen tejiendo y destejiendo y entretejiendo desde hace millones de años, ¿no? Eso es lo que dijo en el discurso de Premio Princesa de Asturias. Todo esto puede sonar un poco hippie happy, porque se lo apropió
el movimiento hippie de los años 60, pero en última instancia es una reflexión que necesitamos hacer. O sea, necesitamos cuestionar esta visión antropocéntrica del mundo porque necesitamos saber qué lugar ocupamos ahora mismo en la naturaleza y qué lugar queremos ocupar como especie en la naturaleza, ¿no? O al menos deberíamos de ser capaces de reflexionar sobre esto. Hay un proyecto de una artista, una fotógrafa estadounidense muy interesante. Ella lleva fotografiando los seres vivos más antiguos del mundo desde 2004 y se va, pues, imaginaros, a todos los lugares del mundo y fotografía, pues este tipo de pino, no me acuerdo cómo se llamaba, que tiene 10.000 años, 8.500 millones de años. Entonces, en su web, ella dice que en The Oldest Living Things, las cosas más antiguas del mundo, en los seres más antiguos del mundo, delante de estos seres, ella se pregunta qué significa ser un organismo de unos 30 años, y está hablando por ella, y estar frente a otro organismo, como podrían ser estos pinos, que preceden a la historia humana. Están ahí antes que nosotros y con suerte nos sobrevivirán y llegarán hasta las futuras generaciones. Entonces se plantea esta pregunta de qué significa el confrontarme, el dialogar de igual a igual con este ser que lleva muchísimos miles de años antes de incluso de que existiéramos como especie, ¿no? Esto nos lleva a pensar que necesitamos no solamente una nueva identidad global y saber qué lugar ocupamos en el mundo, qué lugar queremos ocupar, sino una transformación de los valores que nos rigen y que rigen nuestra especie, ¿no? Un sistema de valores global que reconozca esta conexión profunda que tenemos con la naturaleza. En este sentido hay muchísimas propuestas, hay unas propuestas muy interesantes que vienen desde las humanidades ambientales, como por ejemplo la ética ecológica de Jorge Riesman, ¿no? Él enumera estos posibles valores como nueva ética global. ¿Os acordáis que al principio hablábamos de esa ética global? Que os invito a leer unos segundos y que podamos luego comentarlos. Si queréis os dejo unos segundos y yo paro de hablar para que podáis procesar la información, porque si yo hablo no podéis leerlo, o por lo menos a mí me pasa. Dentro de estos nuevos valores tendríamos entonces que cambiar ese concepto de progreso del que hablaba al principio de este bloque José Albelda. Ya no puede ser un progreso que se concibe como una carrera infinita en un lugar que es limitado, que es finito, sino que el progreso ha de ser entendido como desde la conciencia actual de que tenemos una biosfera frágil, que es limitada, que es finita, como ya hemos visto un montón de veces con esta imagen de los límites planetarios, y realmente el progreso tendría que ver con perfeccionar la adaptación a estos límites, más que crecer sin límites, comenzar a adaptarnos a los límites que tenemos. Y el progreso significaría que hemos superado esos retos, ¿no? Ese sería el progreso, por eso sería que nos hemos perfeccionado y nos hemos adaptado y vivimos dentro de esos límites planetarios de océanos, de cambio climático, de biosfera y todo eso. Después de ese cambio de identidad, imaginaros que ya tenemos una nueva identidad, tenemos unos valores maravillosos. Entonces, lo siguiente que habría que hacer o que la cultura puede hacer y que juega un papel fundamental aquí es buscar nuevos relatos, buscar nuevas narrativas, porque al final, y la cultura sabe mucho de esto, los relatos son la manera en la que nosotros entendemos el mundo, cómo lo contamos y cómo lo procesamos y cómo lo entendemos. En este sentido, hay un lugar que se llama un centro que se llama el Aguirre Lehendakaria Center,
donde Gorka Espiau lidera un proyecto, no sé si lo conocéis, que es muy interesante. Marta se ríe porque lo conoce. No, Lidera discúlpame, Lucía. Discúlpame, Lucía. A veces no soy consciente que se nos escucha. Es por la pronunciación del euskera, sin más. O sea, ¿no? Por discúlpame, ¿eh? favor, no, por favor, dilo tú, que lo he dicho terrible. Gorka Espiazu. No, es Espiau. ¿Perdona? No tiene Z, es Espiau. Ah, vale. Pues te he entendido a Espiazu, fíjate tú. O sea, Porque me he comido la S. vale, pues discúlpame. Vale. Identidad cultural malagueña de pro. No, tranquila. El error ha sido mío en este caso. No, nada, no te preocupes. Es que yo pensaba que te estaba riendo porque lo conocía. Digo, mira qué bien. Bueno, no tiene no viene del mundo de la cultura, viene del mundo de la antropología, la sociología, creo, pero me parece muy interesante el trabajo que hace y cada vez intento leer más y profundizar más en el trabajo que él hace, porque ellos trabajan en cambiar narrativas. Hacen talleres de cambios de narrativas y han trabajado con grupos por ejemplo, de víctimas del terrorismo de ETA y con terroristas. O han trabajado con los protagonistas del proceso de paz en Colombia, con integrantes de la FARC y con víctimas de la FARC, ¿no? Y básicamente lo que ellos cuentan es que existen 3 tipos de narrativas que todos tenemos. La primera son las narrativas visibles, son aquellas que decimos, lo que contamos. Luego están las narrativas ocultas, que son las que no decimos, las que nos callamos porque son incoherentes a la imagen a lo mejor que damos o porque tienen que ver con fracasos, con experiencias negativas. Y luego están las metanarrativas. Y las metanarrativas operan por debajo, operan como en el subconsciente, digamos, ¿no? Y son esas narrativas las que realmente nos hacen, son determinantes porque nos hacen actuar como actuamos y pensar como pensamos. Os voy a poner un ejemplo que ellos ponían y que me pareció buenísimo, ilustrado con el cambio climático, ¿no? Todos pensamos que el cambio climático hay que luchar contra él porque bueno, hay que intentar revertirlo y todo esto, ¿no? Pero en realidad muchos de nosotros, nuestra metanarrativa nos dice que esta lucha es estéril porque no vamos a conseguirlo, porque esto no va a cambiar, porque por mucho que se haga, esto es tan inmenso y tan grande que esto no va a ocurrir. Entonces, esas metanarrativas son las que ellos trabajan para que primero, para que afloren y luego para empezar a transformarlas. En esta transformación que realmente es lo que llevaría a una transformación sistémica al final, de identidades, de valores, sería como la base desde donde empezar a transformar, ¿no? En esa búsqueda de nuevos relatos, cuando empezamos a construir nuevos relatos y abandonar los que han fracasado, empezamos a partir de ahí a construir la identidad y a construir los nuevos valores, ¿no? ¿Qué pensáis de estos cambios? O sea, ¿estáis de acuerdo con qué papel podría jugar la cultura en este cambio de identidad, de valores, de relatos? ¿Es realmente necesario? ¿Cómo podría comenzar a hacerse? ¿Cómo podría comenzar a hacerse desde nuestra propia práctica profesional? Es decir, por ejemplo, cuando yo hice este ejercicio de empezar a pensar en transformar relatos, ¿no? La transformación de los relatos en el momento desde mi práctica profesional, por ejemplo, en un departamento de educación de un museo, puede ser comenzar a contar una colección, un objeto, una exposición, un discurso de una manera distinta. Comenzar a alumbrar diferentes aspectos de ese, ¿no? Comenzar a darles a las personas herramientas para que comiencen a pensar sobre todo esto que hemos estado hablando nosotros. ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué tenemos esta visión antropocentrista? ¿Cómo nos relacionamos con el resto de los seres? ¿Y qué implica eso? ¿Qué consecuencias? Es decir, yo creo que realmente
esta es una reflexión que ha de hacerse desde los espacios culturales y educativos, y me parece que es una reflexión completamente necesaria para poder dar el paso de entender por qué necesitamos transformar el mundo. Es decir, a mí no me basta solamente con el discurso de los ODS de transformar nuestro mundo, yo necesito saber el por qué. No sé si me explico, y si estáis de acuerdo o si queréis añadir algo. La ética ecológica de Jorge Riegman efectivamente habla también de una estética de lo bello, y eso, pues todo, por ejemplo, los que hemos estudiado historia del arte, ¿no? Todo lo sublime, lo bello, en realidad concebido siempre como algo muy elitista, debe de convertirse en un valor. Es decir, la belleza está subestimada, no estamos educados o no se nos forma para apreciar lo bello entendido como en ese concepto de lo sublime, ¿no? Que decían en el siglo XIX. Y el arte, por ejemplo, o las artes escénicas, son una buena manera de entrenarse para empezar a educarse en apreciar la belleza, y cuando eres capaz de apreciar la belleza, comienza un proceso también de apreciación de lo intangible, porque la belleza suele ser algo intangible, ¿no? Es un valor intangible. Por eso él habla de esa belleza. Lamentablemente y curiosamente, la pobreza suele estar asociada con lo feo. Yo me acuerdo de un artículo que escribió hace un montón de años Vargas Llosa sobre lo feo, asociado a lo pobre, y cómo eso hace que una persona se sienta todavía más pobre de espíritu. Y por eso hay que reivindicar también, ¿no, Marta?, desde el derecho, los derechos culturales, porque los derechos culturales te elevan a esa categoría de belleza, ¿no? Y te sacan de la fealdad que se pueda vivir física o estética cotidiana. Yo la verdad que desde que estoy trabajando en proyectos de ODS, me alegra y me gusta decir que hago muchos proyectos colaborativos con biólogos, por ejemplo, con educadores ambientales que son biólogos, con ingenieros. Es decir, que sí que esa base común, ese lenguaje o ese punto de partida común que son los ODS permite que podamos empezar a hablarnos con disciplinas que eran completamente ajenas. Pero esta ilustradora, que podríamos decir que es como cultura pop, ¿no? Como ahora está muy de moda alta y baja cultura, pues esa sería, no sé, baja cultura a lo mejor. Bueno, es una ilustradora que yo sigo en Instagram y que me parece brillante, porque siempre tiene esta visión holística. Esta visión holística que decíamos, de cambiar relatos, de cambiar tal, o sea, fíjate, ¿qué se necesita para prevenir futuras pandemias? Pues cambiar todo esto, ¿no? Todo esto es lo que se necesita. Y siempre está publicando cosas así. A mí me encanta porque ella te obliga a mirar el mundo de manera integral, ¿no? Tiene esa visión súper 360 grados que me fascina, porque a mí me cuesta mucho trabajo pensar en eso, y os la recomiendo porque esta es una que os he puesto de ejemplo a raíz del coronavirus, pero tiene otras maravillosas. Y terminar con una cita que a mí me encanta del artista Martial Guess, que es era un escultor francés, y bueno, me gusta porque la idea de que la cultura sirve, ¿no? No me gusta mucho la pregunta ¿para qué sirve?, porque las cosas no tienen que servir siempre para algo, pero me gusta mucho la respuesta. Y me gusta mucho que diga que vivimos tiempos de una extraña violencia. Entonces, bueno, terminar con esta cita, y terminar también con lo que os he dicho antes que os iba a enseñar de la publicación de... ¿Me escucháis? Que podéis descargaros en la página de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, y que, bueno, es simplemente todo lo que hemos estado hablando. Es una reflexión, son casos prácticos, no sé,
por si os puede servir hay muchos que están, vamos, para mí la mayoría están muy bien, ¿no? Entonces, bueno, una de las pocas publicaciones que hay de cultura y desarrollo sostenible y ya me diréis qué os parece. Y con esto, yo creo que ya